Soluciona el problema 2.16 del capítulo 2, leyes básicas de la sección de problemas para añadirlo a nuestro solucionario del libro Fundamentos de Circuitos Eléctricos, cuarta edición de los autores Charles Alexander y Matthew Sadiku. La instrucción de este problema 2.16 nos dice lo siguiente: determina el voltaje 0 en el circuito de la figura 2.80. Para resolver ese ejercicio vamos a utilizar la ley de voltaje de Kirchhoff, la cual nos dice lo siguiente: la sumatoria de los voltajes dentro de una malla van a ser igual a 0. Una vez dicho esto, definimos el sentido de la corriente de la malla siendo el siguiente. Ahora hacemos el análisis para la malla comenzando con este elemento. La corriente va a entrar por el terminal negativo y va a salir por el terminal positivo. Por lo tanto, este voltaje es negativo. Ahora llegamos a este elemento. Como pueden ver, este elemento no tiene definido su voltaje. Por lo tanto, vamos a expresar su voltaje en su igualdad. Y su igualdad sería la multiplicación de la corriente por la resistencia. Entonces obtenemos lo siguiente: más 6 ohms por la corriente. Ahora llegamos a este elemento en donde pasa lo mismo, por lo tanto expresamos su voltaje en su igualdad y eso quedaría como 2 ohms por la corriente. Finalmente llegamos a este elemento donde la corriente entra por su terminal positivo y sale por su terminal negativo. Por lo tanto, este voltaje va a ser positivo. Igualamos todo esto a 0, realizamos las sumas para obtener lo siguiente: menos 6 volts más 8 ohms por la corriente van a ser igual a 0. Pasamos los menos 6 volts del otro lado de la ecuación para obtener lo siguiente: 8 ohms por la corriente van a ser igual a 6 volts. Ahora los 8 ohms que se encuentran multiplicando van a pasar a dividir para obtener que la corriente va a ser igual a 6 volts entre 8 ohms. Resolvemos esa división para obtener que la corriente va a ser igual a 0.75 amperios. Hemos obtenido la corriente que circula por el circuito y esto nos va a ayudar a encontrar el voltaje 0. Procedemos a hacer el análisis para el voltaje 0. Para encontrar este voltaje tengo dos maneras de realizarlo. La primera manera es la siguiente: vamos a calcular el voltaje que hay en esta resistencia. Entonces escribimos que el voltaje 0 va a ser igual a 6 ohms por la corriente. Realizamos esa multiplicación de 6 ohms por 0.75 para obtener que el voltaje 0 va a ser igual a 4.5 volts. Entonces, si tenemos 4.5 volts aquí y aquí tenemos 0 volts, hacemos la resta y encontramos que el voltaje 0 va a ser igual a 4.5 volts. Entonces, esa sería la respuesta. Ahora, la segunda manera de resolverlo es dibujando un cable en esta sección y ahora planteamos una malla en esta parte del circuito. Hacemos el análisis para esa malla y comenzamos con este elemento. La corriente va a entrar por su terminal positivo, negativo y va a salir por su terminal positivo. Por lo tanto, este voltaje es negativo. Ahora llegamos a esta resistencia donde expresamos el voltaje como su igualdad y obtenemos que 6 ohms por la corriente. Ahora tomamos en cuenta este voltaje 0 y escribimos B0 va a ser igual a 0. Hacemos la sustitución de la corriente para obtener lo siguiente: menos 9 volts más 6 ohms por 0.75 más B0 es igual a 0. Realizamos la multiplicación de la resistencia por la corriente para obtener lo siguiente: menos 9 volts más 4.5 volts más B0 es igual a 0. Realizamos esta
resta para obtener lo siguiente: menos 4.5 volts más B0 es igual a 0. Despejamos pasando menos 4.5 volts del otro lado de la ecuación para obtener que B0 va a ser igual a... Y como pueden ver, hemos encontrado la misma respuesta y de esta manera hemos terminado este problema 2.16.